Entonces, esta librería es muy potente porque hace los cálculos de forma rápida y eficiente. Y lo que más se trabaja son los arreglos que tienen n dimensiones, por ejemplo, las matrices. Para poder usar esta librería, es importante instalarla. Digamos, si usted está usando PyCharm, tiene que ir a la parte de configuraciones, los plugins y añadir el que es de NumPy. También, alguien ha escrito un mensaje hacia todos. Y eso. Entonces, como es una librería así como random o como pandas, entonces hay que instalar. En el caso de random no es necesario porque ya viene con la librería básica de Python. Sin embargo, NumPy sí hay una necesidad de descargarlo y de instalarlo. ¿Ya? También si lo quieren usar en la consola de su máquina, también hay un instalador para eso. En Colab ya está instalado, así que no hay que hacer nada más, solo importamos la librería, y en Replit también ya está instalado, no hay que hacer nada adicional. Paralelo 25. Entonces, ¿cómo importamos? Ponemos import numpy a np. Esta es la forma que se importa. Si ustedes lo ven en los libros, lo importa de esa manera. Y es la forma que también vamos a utilizar nosotros. Para crear un arreglo usamos la función array, np.array, y aquí adentro mandamos una colección. Es decir, puede ser una lista, puede ser una tupla, o sea, cualquier colección de datos. Entonces, este de aquí transforma esa lista en un vector. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos, voy a crear un repo para los ejercicios. Vamos, uy, me salió esta fecha. Bueno, aquí está, ya. Librería, import numpy as np, y aquí vamos a crear el arreglo. El arreglo nos va a botar un vector. Primero vamos a ver en una dimensión, o sea, solamente vamos a ver vectores, así como listas, y luego vamos a volver a ver las mismas funciones, pero qué pasaría si fuese una dimensión adicional. Es decir, si fuera una matriz. Ya. Entonces aquí en el array vamos a enviarle una lista, digamos que pongo 4 valores, y yo imprimo vector todo, tengo esos valores que están ahí, y fíjense que luce casi idéntico a una lista, pero si, digamos, yo le imprimo una lista, o sea, imprimo esta lista que está aquí, van a darse cuenta de la diferencia. Y la diferencia básica es que en uno no se muestran las comas y en el otro sí. Fíjense que esa es la diferencia entre listas y vectores. Entonces, cuando ustedes vean los resultados, fíjense cuándo es un vector y cuándo es una lista. Básicamente es por las comas. Ya. Entonces, aquí nosotros le enviamos el arreglo, la lista. También podemos decir que en vez de que cree un vector con valores enteros, que los trate, digamos, como numéricos, como flotantes. Entonces, hay un parámetro aquí que se llama dtype, y esto nos permite especificar eso. Digamos que ahora yo quiero que sean flotantes. Entonces, si lo vuelvo a correr, fíjense que los valores o los elementos de la lista ahora son flotantes. Entonces, voy a resaltar, y eso lo podemos saber por el puntito. Fíjense que ahí está el puntito. ¿Sí? Y eso es la función array. Ahora, hay que tener en cuenta algo. ¿Qué pasa si es que en algún momento se nos ocurre aquí, o por error, yo aquí le envío una cadena? En ese caso, si lo intento transformar en float, me va a salir un error. Entonces lo voy a borrar.
Pero en el caso de que, que haya una cadena en la lista que usted va a crear el vector, lo que va a hacer es transformar los demás elementos también en listas, en cadenas. Porque NumPy guarda los datos de forma homogénea. Es decir, si en los datos hay un decimal, hay uno que es flotante, entonces va a tratar a todos los elementos del arreglo como flotantes. Si en la lista aquí hay una cadena, entonces va a tratar todos los elementos como cadenas. Entonces si lo corro, van a ver que esto ya son cadenas y ya no son números como teníamos en la vez anterior. Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque lo que NumPy va a hacer es hacer que todos los tipos de datos sean iguales dentro del arreglo. No hay forma de que un arreglo tenga tipos de datos distintos. Todos deben ser del mismo tipo de datos. Entonces, en el momento que encuentre, digamos, un string, hace todos los elementos, los demás elementos como cadenas. Ya, entonces tengan cuidado con eso. Para crear un arreglo de 2 dimensiones, solo para que sepan, igual vamos a retomar esto la próxima clase, es como hacer una lista de listas. Entonces, si nos imaginamos una lista, digamos, y aquí otra lista, y esto dentro de otra lista, esto ya es una matriz. Y esto lo podemos ver como que si fuera algo así, y afuera los corchetes externos. Entonces, si esto que hemos escrito lo escribo de esta manera, es exactamente lo mismo. Entonces, como usted lo ve aquí, es como va a ser la forma de la matriz. Digamos que si le pongo 1, 1, 2, 2, 2, en álgebra lineal, es como que si yo tuviese esos dos valores en una matriz. ¿Ya? Entonces, eso, para crear una lista de este tipo, simplemente, o sea, una matriz de ese tipo, simplemente debo poner en una lista grande varias sublistas. Y las sublistas deben tener el mismo tamaño. ¿Ya? Entonces, eso sí sería una restricción. Hay diferentes funciones para crear vectores y a la vez crear matrices. Tenemos la función ceros, que hace un vector solo de ceros, la de unos, que hace solo de unos, la de full, que usted le dice cómo quiero llenarlo o con qué valor quiero llenarlo. La del el range es como el range. Entonces, si usted pone el fin, va a ir de cero hasta el fin sin incluir. Si usted pone fin, inicio y fin, significa que va desde un inicio que no es cero, sino que debe ser otro valor. Y también podemos especificar los pasos. Y de ahí tenemos el run-in, que devuelve números aleatorios enteros. El desde y el hasta son los límites. Y luego tenemos el tamaño del arreglo especificado en este parámetro size. Y finalmente tenemos el run, que hace valores aleatorios decimales. Entonces, veamos cada una de esas funciones. Digamos que yo aquí, a ver, voy a ir comentando cada una de estas funciones. Si yo que estoy creando aquí, estoy creando un vector de 5 ceros en formato entero y lo imprimo. Vamos a ver si es verdad. Si lo corro, aquí, arriba. Uy, es que no he puesto el import. La parte del import. Ya, ahora sí lo corro. Y fíjese que aquí están los 5 ceros. Ya, aquí hay otra cosa, parece que yo no... ajá. A ver, sacar las comillitas y dejarlo con... Y ahí tenemos los 5 ceros. Ya, si pongo el unos, también
funciona de la misma manera, da un vector de solo unos y ahí se especifica el valor, entonces serían 10 unos. Lo corremos, ahí están los 10 unos y fíjense que el tipo de dato por omisión, es decir, que si no pongo el dtype aquí, lo va a poner como flotante. Entonces aquí hay 2, 4, 6, 8, 10. Luego tenemos la función full, que lo que hace es rellenar, en este caso este es el tamaño de 4 elementos, y los elementos van a tener el valor de 2.2. Entonces si lo corro, voy a tener 4 de 2.2. Y usando el range, es como la función range, aquí la función le decimos el inicio, el fin y los pasos, y nos va a generar un vector con esos elementos. O sea, sería el 2, el 6, el 4, el 8, y hasta ahí llegaría. No, vamos a ver si sale eso. El 2, el 4, el 6 y el 8. Luego hablamos del range int, va desde el principio hasta el fin sin incluir, es decir, que nunca va a salir el 10, y un tamaño de 6. Entonces, 6 elementos en el vector con valores aleatorios enteros. Y la última función, la función run, que genera números aleatorios entre 0 y 1, el 1 sin incluir, y le estamos diciendo cuántos elementos del vector me va a generar esos números aleatorios. Entonces aquí debería haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Ya, entonces con eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ponerlo, esto lo voy a poner en el reflejo. Disculpe, Ajá, ¿puede repetir eso de los decimales? de los decimales. Ajá, el ejemplo final de Colab. A ver, déjenme ver. De los decimales. Ah, ya, este de aquí genera números aleatorios entre 0 y 1 flotantes. Porque, bueno, no habría enteros entre 0 y 1, ¿no? Entonces, por eso nos sale 0.6993462 o todos estos números que salen. Si lo volvemos a correr, van a salir otros valores y así sucesivamente. El Así 1 mismo. nunca nos va a salir. Nos va a salir máximo 0.999999, pero nunca vamos a ver el 1. Ya. Entonces vamos al ejercicio. Dice, a ver, crear un arreglo de códigos de la cadena. Este es el arreglo de códigos. Entonces la idea es que mi arreglo en esta línea tenga la cadena A004, luego B, luego C005, luego B006 y así sucesivamente. ¿Ya? Luego hay que crear, y ese es el primero que está aquí, luego hay que crear un arreglo de stocks donde hay hasta máximo 5 productos, bueno, cantidades de 5 productos o a través de números aleatorios entre 0 y 100. O sea, que nos está diciendo que hay un stock de hasta 100 productos y vamos a generar un reporte o vamos a obtener 5 elementos en el vector con valores del 0 al 100, donde, uy, este ya está resuelto. No, pero bueno, lo voy a borrar para que lo vuelvan a poner ustedes. Donde el 100 es incluido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería para crear ese arreglo de 5 productos, o sea, 5 elementos, y cada uno de estos elementos es un número aleatorio entre 0 y 100. Luego de esto crearemos el arreglo de popularidad de 0 y 1, donde 1 es incluir y tendrá un tamaño de 10 elementos. Aquí hay que generar un número aleatorio flotante decimal entre 0 y 1. Luego dice crear un arreglo de precios
con 5 productos, esos son los valores, o sea, esa cadena que está ahí son los valores cómodos para crear un arreglo de 5 productos. Y luego hacer lo mismo, pero con una secuencia de números correspondientes a los 5 productos. Entonces queremos crear una secuencia de números, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, en un vector de números. Ya, entonces les voy a dar unos minutitos. Ustedes pueden igual ver las funciones, se las voy a dejar aquí para que las vean. Y mientras eso, pueden ir resolviendo los ejercicios. Entonces les voy a dejar unos 5 minutitos, o eso es mucho, bueno, ya digamos 5, y de allí lo resolvemos. ¿Qué preguntas me avisan? Profesora, la cadena que tenemos ahí son los códigos para el arreglo del stock, ¿no? ¿O cómo? Sí, la cadena que está aquí está formada por códigos. O sea, A004 es un código, C0005 es otro código, y así. Mm.
Ya, está. A ver, vamos a ver. Por ahí, aquí no hay nada. Aquí hay algo. Pero le faltó los demás. A ver, ya sé qué vamos a hacer. Para motivarlos, vamos a hacer este ejercicio como actuación. ¿Ya? Entonces, C2:45, pero aquí terminamos este ejercicio. 2:45. Reanudar la grabación. Ahora hablemos de las propiedades de los arreglos. La función NDIN es para saber el número de dimensiones de un arreglo. Como estamos viendo vectores, ya imaginarán que eso de ahí ha de ser el valor de 1, ¿verdad? El shape en este caso nos va a dar el número de elementos que tiene el vector, porque es una sola dimensión, pero ya veremos que el shape va a cambiar, o sea, nos va a decir el número de elementos por eje cuando veamos matrices. El de type nos dice el tipo de dato que tiene el arreglo o matriz, y el size nos dice el número de elementos en total. Entonces veamos este ejemplo que está aquí. Si yo tengo preguntando, si yo tengo este arreglo, ¿cuál es el NDIM de ese vector? Vector o arreglo. Señor Centeno, ¿cuál será el NDIM de este vector? Aquí está el señor Centeno. Mm, ¿Cuál es el valor? Tiene que ser, pienso 2. No, Fíjense que este es el vector. ¿Cuántas dimensiones hay ahí? 4. Ahí sería 4. 1, Cuatro 2, dimensiones. parece. No, es una. Ya me confundí. Es una dimensión, ¿verdad? Dimensiones es, cuando usted habla de 3 dimensiones, suena algo como 3D. Algo así va, ¿no? Cuando habla usted de 3D en gráficos, usted tiene largo, ancho y profundidad. Cuando hablamos de gráficos, ¿no? Cuando hablamos de matrices 2D, son filas y columnas. Entonces, a eso se refiere a dimensiones. Como nosotros solo estamos viendo una lista y no hay más, entonces es 1. El shape. El shape, en este caso, nos da el número de elementos que tiene el vector, y eso solo sucede cuando es una sola dimensión. Aquí nos daría 5. El de type nos daría el tipo de dato que tiene esto. Este es el tipo de dato int. Y el size en este caso se parece al shape, ¿no? Porque o sea, el valor va a coincidir, porque el size nos da el número de elementos que tiene el vector. ¿Ya? Entonces, vuelvo a enfatizar, el shape no nos va a dar lo mismo en 2 dimensiones, porque ahí va a analizar por dimensión. Pero en un vector, en una sola dimensión, nos va a dar el número de elementos total. Por eso se parece al size. O sea, como si yo tengo dos listas en el array, el shape va a contar el número de las dos listas. Va a contar el número, sí, o sea, Y serían las dos filas. y el size. El size ahí sí, independientemente de las dimensiones, cuenta todos los elementos. Entonces veamos acá, por ejemplo, aquí hay un ejemplo cuando hay 2 dimensiones. En el DIN, aquí hay 2 dimensiones, ¿por qué? Porque tenemos, digamos, si esto lo vemos, nos imaginamos como si fuera matriz, puede ser algo así, ¿no? Tiene 3 filas, 2 columnas. Entonces estamos hablando de 2 dimensiones. El shape nos va a dar una tupla. Generalmente el shape devuelve una tupla. En este caso de acá nos devolvía el 5 en una tupla de un solo elemento. Cuando hablamos de 2 dimensiones, así nos va a dar el número de elementos por eje, o sea, cuántas filas y cuántas columnas. En este caso hay 3 filas y 2 columnas.
Y si hacemos shape de 0, vamos a obtener el 3. Y si hacemos shape de 1, vamos a tener el número de columnas. Luego tenemos el de type. Este de aquí nos devuelve el tipo de datos que contenga. Esto parece entero. Y el size, es decir, independientemente de cuántas dimensiones hayan aquí, nos va a contar todos los elementos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. ¿Ya? Entonces hagamos... Ah, voy a correr. ¿Puedes explicar el shape? ¿No? Escuché ¿Puedes explicar el shape? el shape. Ahí ve, le he dicho 5, pero aquí hay solo 4. Y nadie me dice nada. Es por eso me había confundido a mí, porque Sí, es que esta hora ya da sueño. Entonces aquí va 4. Va 4, son 4 elementos. Estoy contando 5, capaz porque veía el 5 aquí. 1, 2, 3, 4. Esto es 4. 4 y 4. Ajá. Sí, no era 5, es 4. Me preguntaba por el shape. El shape devuelve una tupla. Una tupla. En el caso de una sola dimensión, nos devuelve el total de elementos de esa dimensión. En el caso de 2 dimensiones, nos dice el número de filas y el número de columnas. Estos son filas. Estas son filas y estas son columnas. O sea que hay 1, 2 columnas y aquí hay 1, 2, 3 columnas. Ya. Pero bueno, los índices igual no se olviden que comienzan desde 0 y 1. ¿Esa era su pregunta? ¿O porque había puesto 5? Bueno, aquí perdón. gracias, ya entendí. Ay. Aquí sale IN64, esto dependerá de su máquina, capaz le puede salir IN32, depende del número de bits que tenga su máquina. Entonces, mi máquina es de 64 bits, por eso sale 64. Pero también le puede salir 32. En todo caso, es un entero. Ahí tenemos el número, ahí hay unas rayitas, y ahí tenemos 2, 3, acá está, el 3, el 2, el int, y el número 6. Nos falta ver si nos sale el número 6. Baja, 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 y ahí está el número 6. Entonces, hay que, también, otra cosa muy importante, es que las propiedades, ¿a qué se diferencian las propiedades de las funciones? Por ejemplo, yo voy a poner aquí una función, arrange. A ver, señorita García Ariana, ¿cuál es la diferencia entre las propiedades versus las funciones? Las propiedades no reciben ningún valor, en cambio las funciones sí reciben algo o solo llevan los paréntesis. Eso básicamente, ¿no? Las funciones llevan paréntesis, mientras que las propiedades no llevan paréntesis. Ya, entonces tenga cuidado al momento de decodificar. A veces he visto que los estudiantes se olvidan y le ponen paréntesis y en ese momento les puede salir error, que no encuentran la función o simplemente no se queja, pero después usted no va a obtener lo que quiere hacer con la función o propiedad. Entonces tenga cuidado con eso. Las propiedades no llevan paréntesis. No es que la profesora aquí se ha equivocado, no, es que una propiedad no lleva paréntesis. Y una pregunta, Ajá. ¿en sí qué es una dimensión en una matriz? O sea, por ejemplo, esa matriz que tiene ahí hecha, ¿tiene 2 dimensiones? Este de aquí tiene 2 dimensiones. Ajá. Porque cada vector tiene 2 componentes, por eso. Cada vector tiene 2 componentes. Sí. O sea, no entiendo lo que quiere decir, pero O básicamente... sea, por ejemplo, el 2,5 tiene 2 componentes, 2, 5, el otro es 13 y el otro es 2, 4. ¿Es por eso? ¿O qué determina una dimensión? Eso es lo que no entiendo Claro, todavía. que tiene 2 dimensiones, fíjense en los corchetes.
Esta es una dimensión. Dos dimensiones es como que si usted viese una matriz. Entonces una matriz tiene filas y tiene columnas. Tiene filas y tiene columnas. Esto representado en las listas, para que sea dos dimensiones, así como se muestra aquí, es como que si cada una de estas filas puede ser una lista, y esto está dentro de otra lista más grande. Y así podemos identificar que esto de aquí es una matriz. Si yo quisiera hacer tres dimensiones, entonces tengo, aparte de esto, esta matriz la pongo dentro de unos corchetes más grandes, y aquí pongo otra matriz con esas sublistas. Y aquí una coma. Entonces, aquí esta tercera dimensión tiene dos matrices. Y es como ver listas dentro de listas. Por cada lista dentro de lista es como que vamos añadiendo más dimensiones. O sea, están determinadas por los corchetes. Por los corchetes. Ajá. Gracias, Miss. Y alguien se tiene que ir, si se tiene que ir, vaya nomás. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, las funciones. La función copy es como vimos en listas, ¿no? Hay una lista que también, bueno, hay una función que hace copias de listas, de diccionarios, ¿se acuerdan? Aquí también hay una función copy y hace lo mismo, hace una copia del arreglo. ¿Por qué es una copia del arreglo? Porque va a pasar lo mismo que en las listas, en los diccionarios, en los conjuntos, que son tipos de datos mutables y se envían por referencia. ¿Qué significa? A ver, déjame ver si aquí está el ejemplo. Ah, no, aquí no está el ejemplo. Vamos a escribirlo acá. Digamos que yo pongo A es igual a np.array 0,0,0,0. ¿Ya? Y yo aquí voy a decir, bueno, voy a crear B que sea una copia de A. O sea, si yo digo que esta es una copia de esa forma, quizás realmente no es una copia. ¿Por qué no es una copia? Porque si yo modifico A, por ejemplo, A en la posición 0, le voy a poner el valor de 2. Luego voy a imprimir A como B. Yo lo corro, van a ver que tanto A como B se han visto afectados. Y eso es lo que se llama enviar los tipos de datos por referencia. Es decir, cuando usted iguala solamente las variables, lo que usted está igualando es la referencia. El ejemplo de la cuenta de banco. Usted ahí está igualando son los números de cuenta. En otro lado está guardado el valor. Entonces, cuando usted pone varias variables, la misma variable va a tener, o sea, las n variables que haya puesto, va a tener el mismo número de cuenta. Y si usted deposita en esa cuenta, todas las cuentas van a tener el mismo valor. ¿Ya? Eso es lo que se llama envío de parámetros o por referencia. En el caso de las listas, también funciona de esta forma. Me parece que hicimos un ejemplo. Entonces, para evitar que eso suceda, digamos, si yo quiero hacer realmente una copia y yo quiero modificar uno, pero que el otro no se modifique. Entonces tengo que hacer la función, usar la función .copy. Y en ese caso, A solo se va a modificar y B va a ser realmente una copia. No va a ser la misma variable. Entonces, si lo corremos, ahí vemos que A se modificó y que B no se ha modificado. Ya, pero esa es la importancia del copy. Acuérdense que en listas sucede lo mismo y en diccionarios también sucede lo mismo. Y en conjuntos también. ¿Qué más? La función astype. Esta función es interesante porque transforma un tipo de dato a otro. Y bueno, esto yo le veo más utilidades cuando leemos archivos, por ejemplo. Usted lee archivos y generalmente trae cadenas, entonces para evitarse seguir trabajando con las cadenas, puede transformarlo todos los elementos en números usando la función astype. Y aquí le define el valor o el tipo de dato numérico. Puede ser int, puede ser float.
Entonces, en este caso, el arreglo, ¿cuál es el que está haciendo? Fíjense que aquí hay cadenas. Si le pone a.astype, que lo ponga en float. Vamos a ver qué dice la C. Este es el primer print, este es la C. Y fíjense que lo ha hecho flotante. Y el toList es para que un arreglo de NumPy se transforme a lista. Entonces, si ustedes se fijan, han vuelto a aparecer las comas. Y eso ya nos indica que esto es una lista, ¿no? Entonces, estas funciones son importantes para que las utilicen. Por ejemplo, ¿por qué necesitaría yo transformar un vector o un arreglo de NumPy a lista? Porque quizás yo quisiera usar funciones que no están en NumPy. Por ejemplo, yo quisiera usar un join para que luego mostrarlo en un formato más amigable. Entonces, join no hay en NumPy. Hay en listas de Python. Y es, bueno, de hecho es una función string, pero también recibe una lista. ¿Ya? Entonces, eso. Necesitamos usar una lista. En vez del vector, usamos la función toList para transformar. Y la indexación sirve para, como su nombre le indica, indexar. Bueno, ya vimos aquí, ya les hice aquí un ejemplo. O sea, es lo mismo, la indexación que hicimos en listas se aplica aquí. Por ejemplo, si yo quiero hacer la indexación de este espacio, sería desde el índice 1 hasta el final, bueno, hasta el 4, porque el 4 sin incluir. Ese sería el slicing y cubriríamos esta sección. ¿Ya? Ya. Creo que en eso no ha cambiado. Pues, podemos seguir haciendo slicing por saltos, por cada 2, por cada 3, slicing en una posición o indexación en una posición específica, ¿verdad? También podemos hacer eso. Y hay otra cosa nueva que se llama slicing elegante. El libro tiene otro nombre, pero ahorita no recuerdo el nombre. Ahí no se los mandé a leer. Pero bueno, el slicing elegante nos permite elegir elementos, no necesariamente que lo podamos obtener con un slicing, no puede ser elementos X, no saltados, sin ninguna distancia homogénea. ¿Ya? Entonces, digamos que yo quiero coger este 1 y este 4, yo como haría, bueno, este elemento que está en la posición 1 y este elemento que está en la posición 4, como np-1d, y aquí ponemos en una lista el 1 y el 4. Y esto me va a dar como resultado el 1.68 y el 1.79. ¿Ya? Otra cosa importante del slicing y del slicing elegante es que, por ejemplo, vamos a hacerlo acá donde estamos. Que yo aquí, vamos a coger el vector precios, que está un poquito largo y tiene más datos, ¿no? El vector precios, tenemos que yo quiero coger, quiero modificar los elementos que están aquí y les quiero poner 0. O sea que aquí salga un 0 y aquí salga otro 0. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces yo puedo decir vector precios desde la posición 1, ¿verdad? Sería 0, 1 hasta la posición 3. Yo a esto le quiero poner el valor de 0. Yo imprimo el vector precios. Voy a imprimir antes y después, así que voy a bajar este más abajo. Si lo corro, van a ver que en esa posición, en ese subelemento, en esa área donde hemos hecho el slicing, hemos
seteado el valor de 0. Y esa es una de las diferencias con las listas, porque si yo hubiese querido hacer lo mismo, o sea, rellenar una parte de la lista con un valor X, ahí me hubiese tocado hacer iterar por cada elemento de la lista y poner el valor. Mientras que aquí en NumPy es más fácil, ¿no? Usted pone el slicing igual a tal valor y eso se encarga solito de rellenar con lo que usted haya puesto aquí al lado del igual. ¿Ya? En este caso, si yo quiero la lista, solo lo transformo en lista y ya tendría. Ajá. Que puede ser tu list y ya tiene la lista rellena. Entonces, eso sucede con el slicing. Lo mismo también sucedería con el slicing elegante. Vamos que yo aquí quiero ponerle tomando en cuenta ahora el vector que está acá, ¿no? Porque ya cambió. El vector que está aquí. Veamos que yo quiero ponerle justo a estos dos que están en el extremo el valor de -1. Entonces yo puedo usar el slicing elegante. Aquí el slicing elegante. Uno está en la posición 0, el otro está en la posición -1. Y a esto les voy a poner el valor de, ¿qué dije que iba a poner? -1. El problema es el -2. Con este -1 que está aquí. Entonces, este es el índice que yo quiero cambiar y este de acá es el otro índice que también quiero cambiar. Tengo dos índices y ahí se van a poner el menos. Vamos a imprimirlos. Y si nos fijamos, ahora sí vemos que en estas dos posiciones se ha puesto el menos 2. ¿No? Ajá. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios. Bueno, este es otro ejercicio. Ya, a partir de este, ¿cómo puedo hacer para que... Uy, este valor, estos que están aquí, sea 1. O sea, en vez de que tenga 1,71 y 1,89, diga 1 y 1. Ese es un ejercicio. ¿Cómo puedo hacer para que este y este tengan el valor de 5? ¿Cómo puedo hacer para que estos dos valores y este también tengan el valor de 10? ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer todos esos cambios? Este de aquí, valor de 1, lo que está en negro en valor de 10 y lo que está en verde valor de 5. ¿Ya? Entonces les voy a dejar un minutito para que lo planteen y de ahí lo conversamos. Entonces en total son 1, 2 y 3. Solo 3. Piénselo, piénselo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a elegir. Señorita Pincay. Dígame, ¿cómo puedo hacer para que donde está la sección roja tenga el valor de 1?
slicing desde la posición 2 hasta la posición 4, 2.4, igual a 1. Igual a 1. Muy bien, muy bien. Señor Romero. Para el azul, ¿cómo sería el azul? Los azules, Ah, bueno, el verde, perdón, el verde. ay, ay, ay. Yo los haría agarrando desde el 0, le hago que haga salto de 2 es igual a 5. Desde el 0 Hasta el final con salto de 2 hasta el final con salto de 2. igual a 5. Tenemos, ajá, sí. Y el último, señor Tigrero, ¿cómo sería? Entre corchetes, o sea, un slicing elegante, tomando el 1, 2 y el 4 igual a 10. 1, 2 y 4. Ajá. Igual a Igual 10. a 10. Ya. Fíjense que está dentro de otros corchetes, ¿no? Si usted no le pone esos corchetes, le va a salir eso. Ajá, ¿sí? Está muy bien. Ya. Preguntas con respecto a este tema. ¿No? Profesora, en el primer, se reemplazó en la primera del 2 hasta el 3 con el valor de 1, ¿no? Ajá. Y en la última también se reemplazó el 2 con el valor de 10. Sería desde el inicio. Ah, sí, también. O sea, el valor final en el 2 seguiría siendo el 10 al imprimirse. Ah, ajá. Ah, ya, ya. Sí. Es como que este cambio, el que sigue, modifica el anterior, y el que sigue, modificar el anterior. Ajá. Pero bueno, la idea era irlo realizando uno a uno. Ya. Entonces vamos ahora a hacer este ejercicio que está aquí. Y nuevamente les voy a dar un minutito para que lo hagan. Poner aquí en el rápido. El primer ejercicio, ustedes tienen una cadena. Entonces hay que crear primero el vector de 10 elementos con el valor de 0. Digamos, yo aquí creo mi vector, lo voy a hacer gráfico, ¿no? Explicar de manera gráfica. 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10. Este es mi vector. Luego vamos a rellenar este vector con los valores obtenidos de la cadena. Digamos, en la posición 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los índices, ¿no? Entonces, cuando yo vaya leyendo esta cadena, me va a decir, por cada par de números, me va a decir el índice y por acá el valor. Entonces, si me dice el índice 1, es este de aquí. Y en vez de 0 voy a poner el 3. Ahora, si en el siguiente par, este es el índice 3, el valor de 4. Entonces, índice 3, le vamos a poner el valor de 4. Y en el último, índice 5, valor de 7. Ya, o sea, en vez de este 0 y del 7, en vez de este 0 y del 4, y en vez de 0 y del 3. ¿Ya? Entonces, eso hay que hacer en el primer tema. Y en el segundo tema, vamos a generar un vector entre valores de 0 a 5 que van a representar el total de goles por cada jugador. Hay 20 jugadores que tienen que generar de forma aleatoria
0, 1, 2, 20. Jugadores, no necesariamente va en orden los goles, ¿no? Deberían generarlo de forma aleatoria. Y nos dice que los primeros 5 son de Emelec, los que siguen son de Barcelona y los últimos son de Liga. Entonces la pregunta es, obtener el total de goles por equipo. O sea, de estos 5 los sumo, ¿cuántos goles hay o obtuvo Emelec? De los que siguen, lo sumo y pregunto cuántos goles para Barcelona y lo mismo para Liga. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Les voy a dar unos 5 minutitos y de ahí lo vemos en la pizarra. ¿Hay preguntas? Avisa. Sí, gracias. Ya, entonces tenemos esta cadena, hemos separado por comas primero para tener cada una de estos grupitos y luego vamos a iterar por cada una de ellas para irlas separando. Entonces D es todo esto, la primera iteración. Vamos a separarlo otra vez por puntitos y vamos a obtener los valores. D punto split. Y aquí separamos por puntitos. Esto nos va a dar
dos elementos, porque vemos que así es el formato. Entonces en un lado vamos a tener el índice y en otro lado vamos a tener el valor. Una vez que ya tengo eso, ya yo puedo ir llenando mi vector, que todavía no lo he creado. El vector de NumPy de 10 elementos con valor de 0. Entonces, ¿qué función me da un vector con ceros? Señor Lozano. López Lozano. Señor López. ¿Cuál es la función que da ceros? Un vector de ceros. Señor López se fue. ¿No? Josué López. Josué López a la 1. Déjame ver si lo ha escrito en el chat. Ha puesto punto. ¿No sabe cuál es la función que pone todo cero? ¿Vector? Sí, señor Pico, la función de cero. Entonces pongo np.0 y aquí pongo el tamaño. Dice que son 10 elementos. Entonces pongo 10. Y ya. Y acá ya voy llenando el vector en la posición índice. Tengo que asignarle el valor. La pregunta es, ¿esto sería todo? Señor Valladares, ¿con esto ya sería todo? Afuera tengo que el vector. ¿Esto ya sería todo, señor Valladares? Creo yo que sí. Aquí falta algo. Algo más. Y justo es en esta línea. En esta línea. ¿Qué hace falta? Tienen que ser valores enteros. Exactamente, tienen que ser valores enteros. Y yo cuando hago split, los elementos de la lista son cadenas. Todos los elementos de la lista son cadenas. Entonces aquí nos falta transformarlo a enteros. ¿Cuál es el valor? Corro. Tenemos eso. Fíjense que en la posición 1 hemos puesto el 3. En la posición 3 tenemos el 4. En la posición 5 tenemos el 7. ¿Preguntas? Aquí, digamos, la complejidad fue en separar esta cadena, ¿no? De ahí asignarle en el vector es sencillo. Y algo así podría ir en sus evaluaciones. Al igual como hacíamos los diccionarios, ustedes leían un archivo y por cada línea iban procesando. Entonces algo así podemos hacer en NumPy. Por cada línea del archivo vamos procesando y vamos llenando nuestros vectores. Este es el ejercicio 1. Hacemos el ejercicio 2. Dice, genere un vector de 20 valores que represente el número de goles. El número de goles por jugador de fútbol. Se conoce que los primeros 5 son de Emelec, los siguientes 10 son de Barcelona y los últimos son del Liga de Quito. Obtenga el total de goles por equipo. O sea, Emelec, ¿cuántos goles? Barcelona, ¿cuántos? Y Liga de Quito, ¿cuántos? Entonces, primero tenemos que generar estos 20 valores. Digamos que el rango de goles es entre 0 y 5. ¿Cómo puedo generar un vector con 20 valores que tengan entre 0 y 5? ¿Qué función? Random run in entre 0 y 6, 20. Exactamente. np.random.random in
entre 0 y 6, me dijo, porque el final es sin incluir, y 20. Entonces aquí vamos a poner jugadores vector. Imprimimos. También se puede con random.choice, ¿verdad? Random.choice. Entre un rango de... np.random.choice. La pregunta es, Ah, es un sello, sí. Ranch 1,6. Bueno, es que lo hice de... No, está bien, sí, está bien. O sea, yo lo usé así y me funcionó. ¿Con el choice? Ajá, con choice. Con choice. Y adentro puse ranch 1,6 y coma 20 para que se haga 20 veces. A ver, ¿qué me dijo? Aquí adentro puso 6. No, puse ranch 1,6 porque, o sea... Ah, es el el único range. que... Usted Ajá, ha range. mandado aquí la lista, la secuencia, ¿verdad? Del 0 al 5, y aquí copió Puse 20 ahí. 20. Ah, sí, también. Aquí iría la colección y aquí iría el tamaño. Sí. Pero bueno, está un poco medio oscuro, ¿no? Porque estamos usando una función dentro de otra función. Pero también podría ser. Pero más sencillo, run in. Del 0 al 6 hasta 20 elementos. Ya. Ahora dice que los primeros 5 son de Melee. A ver, ¿qué 5? Después los que siguen son de Barcelona. Y de ahí los últimos son de Liga. Ajá. ML, Barcelona y Liga. Entonces voy a definir esos valores como variables. De ML hay 5. De Barcelona hay, ¿cuántos? 10, ¿no? Y de Liga hay 5. Entonces, si yo quiero sacar el total de goles, total de goles, sería, ¿cuál sería el slicing? Jugadores B del 0 al 5. Del 0 al 5. Desde el inicio hasta el 5 sin incluir, que sería este 4, ¿no? Entonces, solo para recordar los índices. Sería, vamos a poner azulito, 0, a ver, 0, 1, 2, 3, 4 y el 5 ya no incluye, ¿no? Ajá. Entonces, ya desde el inicio hasta, digamos, ML. Y sacamos la suma de goles. Y aquí hay una función en NumPy que se llama Zoom. Entonces podemos usar solo que se llama de la siguiente forma. Le ponen puntito y le ponen Zoom. Esta es la función Zoom. Y aquí nos sale 12. Ahí salió 12. Ya, vamos, si es verdad. 3 más 3, 6, 11 y 1, 12. Ajá, está bien. Ahora veamos si yo quiero sacar de Barcelona. ¿Cómo serían los índices para Barcelona? Ideas. Cambiaría el final, sería Emelec más Barcelona. Ese es el final, me dice. ¿Y el inicio? Sí. Ah, el inicio sería Emelec, no. MLE, fíjese que el inicio debe ser desde la posición 5, y la posición 5 es el valor en T. Entonces sí, pues sería de Emelec hasta Emelec más Barcelona. Porque no puedo poner solamente Barcelona, ya que Barcelona es 10, ¿verdad? Barcelona es solo 10, que es esta parte de acá, pero también hay que considerar lo anterior, ¿no? Entonces, por eso es que es MLE más Barcelona, para sacar el final. ¿Ya?
Y eso nos da en total, hacemos nuevamente, usamos la función sum. A ver, un error. Aquí es B mayúscula. Ajá. Entonces, por si acaso, esto es importante porque les va a tocar en algún ejercicio. Y estamos haciendo algo súper básico para que luego ya lo ampliemos a unas matrices, ¿no? Fíjense que Emelec es 5, ¿no? Emelec es este numerito que está aquí. Y estamos haciendo Emelec más Barcelona, que es 5 más 10. Y en total, o sea, sería desde el 5 al 15. Si vemos el 15, queremos ver si es que el 15 está aquí o está acá. Entonces podemos hacer como una prueba. Y aquí sería, este es el índice 5, este es el índice 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y justo el 15 ya está en liga. Entonces no hay problema, solamente sumar Emelec más Barcelona, porque el índice 15 ya está, ya no se lo consideraría. Y está justamente donde comienza liga. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque siempre en el examen, no sé por qué ahí aparecen los más 1, los menos 1, y ahí es cuando comienzan a añadir cosas, cuando ya no es necesario, ¿no? No es necesario. Entonces, cuando tengan dudas, pongan unos valores de ejemplo y comiencen a poner valores de índices y así. ¿Ya? Y eso, y el total aquí, bueno, nos sale la sumatoria 39, no quiero borrar hasta el final. Y el último, total de liga. ¿Cómo sería el total de liga? Sería de Emelec más Barcelona hasta Emelec más Barcelona más Liga. Ya, puede ser así, o una forma más fácil. Desde Emelec más Barcelona hasta el final. Hasta el final, ¿no? Emelec más Barcelona, sabemos que es la posición 15, y justo 15 comienza allí liga, y podemos decir que vaya hasta el final, porque no, ahí ya no hay necesidad de especificar el fin, solo ponemos 2 puntitos y ya está. Total liga, puntos. Y si lo corremos, ahora sí vemos que sale 17, vamos a ver si es verdad. 10 más 4, 14 y 3, 17. Y de esta forma hemos analizado de un vector por porciones usando el slicing. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Si no hay preguntas, seguimos. Seguimos. Y bueno, y esos eran los 2 ejercicios que había que hacer. Ahora hablemos del indexamiento booleano. Vamos adelantando qué hay que hacer en el indexamiento booleano. El indexamiento booleano, como su nombre indica, es a través de una condición booleana, o sea que nos devuelve verdaderos y falsos. Vamos a usar eso para seleccionar elementos del arreglo. Porque recuerden que el slicing, la indexación simple o la indexación elegante, todos esos nos sirven para seleccionar elementos. Y el indexamiento booleano también lo vamos a usar para seleccionar elementos. Entonces, ¿qué es un indexamiento booleano? Digamos, si el vector, vamos a crear un vector, no existe. Ya, digamos que yo a este vector quiero seleccionar solo ciertos elementos. Entonces yo puedo
seleccionándolo con un arreglo booleano. Digamos que yo el arreglo booleano va a ser arreglo booleano, debe ser del mismo tamaño. np.array, ponemos el arreglo booleano. Aquí como hay 6, significa que debe haber 6 valores de verdad. Entonces yo puedo decir false, true, true, false. ¿Cuántos van ahí? 4, 5 y 6. Entonces yo quiero usar este indexamiento booleano, bueno, este vector booleano para seleccionar los elementos de este vector. ¿Y cómo lo selecciona? Todos los elementos que tengan true van a ser seleccionados en donde apliquemos este vector. Entonces vamos a aplicarlo. Entonces vamos a imprimir. Si yo pongo, así como hacemos un indexamiento, ¿no? Vector, corchetes, arreglo bool. Las posiciones donde esté true nos devolvería. Entonces, ¿cuáles serían esos valores que estamos, como dice, filtrando? Fíjense que este false iría para el 3, el true iría para el 4, este true al 5, luego al 6, luego al 3 y luego al 6. Entonces, los únicos que tienen true son estos dos, ¿no? Entonces, el resultado de esto debería darnos 4 y 5. Entonces, vamos a ver si es verdad. Si lo corro, nos da... Ahí está, el 4 y el 5. Entonces, un indexamiento booleano lo que hace es el arreglo booleano lo podemos aplicar a otro arreglo para extraer datos. Y aquellos elementos que estén en la misma posición, ¿no? Porque estamos haciendo como que si fueran paralelas, ¿no? Esos vectores paralelos. Aquellos elementos que tengan true son los que se va a seleccionar. Y como yo selecciono, afuera va la variable que quiero extraer información. Y aquí en los corchetes, como hacemos el indexamiento, ponemos el vector booleano. ¿Ya? La única restricción es que estas dos cosas tengan el mismo tamaño, las mismas dimensiones. ¿Sí? Entonces, esa es la forma básica. Ahora, este vector booleano nosotros lo podemos generar. ¿Cómo podemos generarlo? A través de condicionales. O sea, yo puedo comparar un vector con un valor y eso me va a dar un arreglo booleano. Entonces veamos cómo generar esos arreglos booleanos. Yo puedo imprimir print vector, los elementos que sean mayores a 5. Entonces, si yo le doy play, me va a dar true y false, y los valores de true son los que cumplan con la condición. ¿Cuáles de estos cumple con la condición? Mayores a 5. Justo este y este, o sea, el último y el antepenúltimo. Y es este y es este de acá. ¿Ya? Lo voy a seleccionar con color rojo. Es este, uy, no se puso. Sí. Es este y este. Y estos dos corresponden a este true y a este true. Entonces, esta comparación generó este vector booleano y yo luego lo puedo guardar en una variable y luego aplicarlo al arreglo. Entonces, esto que he impreso, ahora lo voy a guardar en una variable. Le voy a poner nombre selector y lo guardo en una variable. Y ese selector nuevamente puedo aplicarlo al que tiene los datos y seleccionar esos elementos que son mayores a 5. Vector, voy a seleccionar los elementos que son mayores a 5. Entonces voy a borrar ahora sí todos mis grupos. Y serían estos dos 6, ¿no? Si lo corro, van a ver que he obtenido un vector con esos dos elementos. Entonces es como magia, ¿no? Miren,
medio magia. Porque estamos creando ese vector booleano a través de una condición y ese mismo vector booleano lo aplicamos a los datos para extraer los elementos que cumplen con la condición. De hecho, yo pudiera poner, en vez de la variable, como he puesto acá, podría poner la condición directamente. Y da lo mismo. Da lo mismo. ¿Preguntas? Hasta ahí. Miss, no entendí por qué cuando imprimió el vector y el arreglo booleano salieron 4 y 5. Allá, porque si ustedes se fijan, yo les dije que este vector es como paralelo al de acá. Entonces le voy a dar más espacio para que usted vea que es como paralelo. Ya, ahí es paralelo. Uy, aquí ¿dónde salió? Ya, ahí es como paralelo, ¿no? Entonces, el arreglo booleano, donde tenga los valores true, es lo que va a seleccionar del arreglo exterior. El arreglo exterior es este de aquí, es este vector. Entonces, los elementos que tenga true aquí, en la misma posición, los va a extraer en el arreglo donde se está aplicando, ¿no? Entonces, ¿dónde hay true? Aquí en esta sección. Por eso es que sale el 4 y el 5. Ah, o sea, los valores y no los índices son los que sacan. Y son los valores, no los índices. Ah, listo. Solo valores. En pensamiento booleano seleccionamos los valores. Es decir, que lo que usábamos como índices, ahora en vez de índices estamos usando true y false para seleccionar. Y si hubiera un 0, por ejemplo, en el 6. En el También 6. Ajá. ¿Qué? ¿En cuál? ¿En este de acá Ahí. o en el de la condición? No, arriba. O igual solo van a salir los true. Solo van a salir los true. O sea, a pesar de que aquí hay un 0, como en esta posición hay un false, ese elemento no se selecciona. Solo se selecciona en la misma posición donde estén los true. Le doy play, sale lo mismo. Y si quisiera los falsos, dicen por ahí, ¿no? Bueno, este selector booleano solo selecciona los true. Si usted quiere seleccionar esto que está afuera, debería negar el arreglo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo negamos un arreglo? Podemos usar el operador not. Se toca. ¿Okay? Vamos a ver si este es el operador not. Si ponemos not, vamos a correrlo. Ajá, no hay not. Entonces hay unas funciones que se llaman np. No sale. A ver si ahí sale. np. Y aquí mandamos el arreglo. No recuerdo bien si se escribe así, pero no. Pero bueno, hay una función, ¿sí? que niega el arreglo. No recuerdo ahorita la función, pero bueno, ya lo voy a buscar en la documentación. ¿Alguna otra pregunta? Es logical subguión not, parece que. A ver, ¿no? Ajá. Sí, es un guión. Aquí me falta el guión. Ahí está. Entonces, esta función niega este vector.
¿Ya? Y bueno, el resultado de esto lo usaríamos acá. ¿Ya? Pero no le puede decir al indexamiento booleano, cójame los falsos. No, solamente va a coger los true. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que faltan 5 minutitos. Déjame ver si aquí hay un ejercicio. Bueno, aquí hay más ejercicios. Aquí hay un ejercicio. Bueno, ya está. Veremos la próxima clase. Si no hay preguntas, bueno, próxima clase, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más NumPy, un control de lectura y una tarea para que ya vayamos haciendo ejercicios. Y no se olviden que el día miércoles tenemos nuestra primera lección del segundo parcial.